Quiero contarles una historia rara, rusa, y es el mundo Potemkin. Y no es, en este caso es relevante con Rusia, pero no es exclusivo ni privativo de Rusia. La historia pues, es más o menos la siguiente. Hace muchos años, en 1787 para ser exactos, el príncipe Grigori Potemkin se hizo famoso no solo por darle su nombre a un acorazado que luego fue el motivo de una de las grandes películas de los inicios del cine soviético, el acorazado Potemkin precisamente, sino porque le inventó una Rusia a modo a Catalina la Grande. Entonces, él inventó un concepto maravilloso que es el de las aldeas Potemkin. La idea era esta. Catalina quería conocer a sus súbditos, se iba a un pueblo. Y la miseria en el campo ruso era lacerante. Entonces construía fachadas y las ponía enfrente del pueblo para ocultar la miseria y a los miserables. No, podía tener unos cuantos actores allí que parecieran gente de clase media acomodada. Y entonces Catalina la Grande pasaba en su carruaje y veía esas fachadas y a esas personas en condiciones razonablemente buenas. Y decía, oh, eso, qué gran emperatriz soy. Mira nomás cómo tengo a mis súbditos. La idea de la aldea Potemkin se ha generalizado como la idea de crear un engaño para el propio gobernante. Es una forma de elogiar, de endulzarle la oreja al gobernante, decirle qué grande, qué bueno que eres, pero falsificando la realidad. Falsificando la realidad de manera inmediata. Es como, va más allá de decirle al observador que él no puede tener COVID porque solo tiene fuerza moral. Ese tipo de tonterías. Pero esto me lo recordó este pequeño detalle de la televisión rusa. Dice, un deseo de mostrar éxitos que no existen en la realidad. No creo que nuestro Supremo hubiera tomado las decisiones adecuadas si estuviera recibiendo información adecuada sobre las circunstancias reales. El sistema de mentiras totales nos trajo a esta situación. Este es uno de los analistas de la televisión rusa que a estas últimas fechas pues ya no está con sus cantos de gloria y Europa se arrodillará ante nosotros. Ahora están un poco más cuando se están dando hasta con el arenero del gato y no sabemos qué hacer y por qué está pasando esto. Y una de las explicaciones que da este personaje es que yo no sé si sea el caso, pero bueno, lo dice él, que se le presentaron a Putin una serie de análisis sobre lo bien que iba a hacer esto. Ucrania no le iba a apoyar nadie, eso decía uno de los analistas geopolíticos militares de la base de Pablo Iglesias. Nadie va a ayudar a Ucrania, vale. Y le contaron que seguían teniendo un ejército del primer mundo, cuando en realidad no lo tienen, y le contaron una serie de historias y teóricamente, según esta hipótesis, Vladimir Putin decide el ataque a Ucrania partiendo de estas historias que resultaron ser aldeas Potemkin. Y entonces, desde entonces le están dando hasta con el gato, fuera de los primeros éxitos que tuvo, como puede tener cualquier guerra inesperada lanzada a lo bestia, cualquier blitzkrieg o guerra relámpago, pues en pocos días se demostró que eso era simple y sencillamente esos primeros días de sorpresa y después pues Ucrania sigue recuperando territorios que fueron tomados en las primeras semanas. Bueno, esto de contarle a la gente falsedades me recordó otra cosa, uno de los libros que más me han enseñado a mí sobre la Unión Soviética, que es Abundancia Roja, de Francis Puford. Y no es un libro de política, no toca para nada la política, no tiene ni un instante de gulags o de si la
la justicia del comunismo, si el Partido Comunista ya hace bien o mal. Se aísla totalmente de eso y analiza el problema de la planificación centralizada de la economía en un país donde tienes que dar buenas noticias siempre, porque el que da malas noticias se lo cargan. No le dicen, oye, gracias por señalar que tenemos un problema, vamos a repararlo. Si tú tienes una empresa y alguien te dice, oye, aquí tenemos un problema, tú le dices, muchas gracias por informarme, vamos a resolverlo. En un gobierno normal y corriente, democrático, el que dice, oiga, señor presidente, tenemos aquí una atrocidad que tenemos que resolver, oye, gracias por avisar, para eso estás allí, vamos a abordarla. No, en la Unión Soviética eso no se valía, tenía que salir bien las cosas por fuerza. Y una de las líneas argumentales fundamentales de esto es una máquina que se avería y la van a sustituir por otra que no pueden sustituirla porque no dijeron que se había averiado. Porque si se averió hay que encontrar un culpable. Siempre hay que encontrar un culpable y luego destrozarlo, echarlo, castigarlo, fusilarlo, algo. Y esta fue la constante de la Unión Soviética. Entonces, por ejemplo, había que cumplir cuotas en las fábricas. Y los rusos te decían, si tienes que comprar bombillas, focos de luz, compra los fabricados a principios del mes. Se ve cuántos están fabricados, parece que se sellaba. Tú compra los que se fabricaron a principios de mes. ¿Por qué? Bueno, porque en esos los trabajadores se preocupan un poco más por la calidad, pero hacia fin de mes, cuando hay que cumplir la cuota, empiezan a producirlos en masa y entonces los producen con menos calidad. Esa falta de calidad era lo que llevaba a que unos 100 televisores estallaran en Moscú cada año. Rusia se especializó en producir televisores que estallaban. ¿Por qué? Porque no había control de calidad, pero no podías decir que las cosas estaban mal porque entonces te castigaban. Y esto pasa siempre en los totalitarismos. En los totalitarismos hay que darle gusto al señor que manda. No le puedes decir que algo está mal, porque va a ser tu culpa. No le puedes decir que algo está mal porque si él es la fuente de toda sabiduría, de todo bienestar, de todo conocimiento, de todas las políticas, de todo lo munificente y maravilloso que vive su pueblo, ¿cómo le puedes decir que algo está saliendo mal? El error sería de él y eso no lo puede aceptar un autoritario, un líder dictatorial, tiránico. Y entonces necesita que le digas que todo está bien. Y esta es, si se fijan, si se ponen a pensarlo un poco, la fuente de muchos problemas de los países latinoamericanos y fue la fuente de muchos problemas en la España, por lo menos en la España de Franco. No poder decir que las cosas están mal no solamente es no poderse oponer políticamente al régimen, al gobernante, al partido en el poder, no, es que no puedes hacer ningún tipo de crítica porque o eres malvado, o estás trabajando para el enemigo, o es tu culpa. Y todo esto nace del intento desesperado por darle satisfacción, darle por su lado a un gobernante, a un tirano, a un autoritario. No tiene por qué ser un tirano, no tiene que ser un dictador que tenga el poder. Pero en México esto lo representó algo que yo recuerdo mucho porque además decían que tenía relación con la cantina que tuvo mi abuelo, una cantina que acaba de desaparecer hace poco, que fue el Gallo de Oro, que estaba en Bolívar y Mesones. En Bolívar y Venustiano Carranza. En Bolívar y Mesones está la mascota. De cantina supe algo. Y ahí a la cantina de mi abuelo iba Ruiz Cortines, presidente de México antes de López Mateos, antes de Díaz Ordaz, a jugar al dominó. Y un día que se le hacía tarde, se levanta Ruiz Cortines y dice, madre mía, ¿qué hora es? Y alguien le dijo, las que usted diga, señor presidente. Es decir, las horas, si estaba llegando tarde a las 5, si llegaba a las 5:30, por decisión presidencial eran las 5, y todo el mundo iba a actuar como si fueran las 5 de la tarde. Una de las esencias de la democracia es precisamente no poder decir que el rey va desnudo, como decimos en este canal,
que la aldea Potemkin es una aldea Potemkin y que detrás de las fachadas hay un problema real, y si no resuelves el problema real, igual algún día te estalla en la cara.